Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Hola. Bueno, antes que nada les quería pedir disculpas por la situación de mi voz, pero bueno, soy de Rosario y bueno, ya todos deben estar al tanto de la situación de acá de la ciudad y bueno, de los humedales y todo eso, y deben haber visto también imágenes de el monumento, y yo vivo a 3 cuadras del monumento, así que estoy hace días así con la voz. Así que bueno, si eh, algo no se me entiende o lo que sea, me frenan y me preguntan, que no tengo ningún problema en repetir las cosas. Pero bueno, voy a comenzar. En el marco del taller, lo que voy a hacer es mostrar una... eh, disculpen, una metodología para generar un modelo digital de elevación en la zona volcánica del Cerro Blanco, mediante el software Snap de la ESA, y después aplicarlos en el QGIS y el Google Earth. Entonces voy a comenzar con un breve repaso de los conceptos básicos de los modelos de elevación. Entonces, este modelo es una representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades geográficas. Entonces, el modelo digital de elevaciones es una representación de una matriz regular de la variación continua del relieve en el espacio. Y se tienen dos tipos de modelos. Uno es el vectorial, que es un conjunto de curvas de nivel más un conjunto de puntos acotados, y después tenemos también el raster, que está basado en localizaciones espaciales, y es la estructura más utilizada para generar estos modelos digitales de elevación por su manejo informático y la simplicidad de su estructura. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso por los conceptos básicos de las alturas, ya que vamos a trabajar con las elevaciones, ¿no?, al momento de generar este modelo. Entonces, acá tenemos el geoide, que es la superficie equipotencial del campo de gravedad de la Tierra, y el elipsoide, que es la superficie que representa matemáticamente al planeta Tierra, y el punto P sobre el que vamos a medir. Entonces, lo que tenemos acá es la altura elipsoidal, que es la que se mide desde el punto P hasta el elipsoide de referencia, como puede ser el WGS 84, que se mide en la dirección de la normal, que es perpendicular a la superficie del elipsoide, y que pasa por ese punto P. Después está la altura ortométrica, que es la distancia que va desde ese punto P hasta la superficie del geoide en dirección a la vertical del lugar, que es perpendicular al geoide y que pasa también por ese punto P. Entonces, lo que tenemos acá es la ondulación del geoide, que es esta diferencia entre estas dos alturas, y que esto se establece a partir de un modelo de geoide. Bueno, esto es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer un modelo digital de elevaciones, porque es importante saber las alturas con las que estamos estudiando, y a las que después vamos a querer llegar. Y bueno, entonces ahora una breve reseña sobre la caldera de
el Cerro Blanco, que se ubica en la puna catamarqueña, y se produjo hace 4.200 años durante el Holoceno por una de las erupciones más grandes de los Andes centrales, y cuenta con aproximadamente unos 5 kilómetros de diámetro, y se encuentra a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, para hacer este modelo se utilizaron unas imágenes del SAOCOM 1A, una del 10 de abril del 2021 y otra del 26 de abril de ese mismo año, por lo que la base la temporal es de 16 días, la longitud de onda del SAOCOM es de 23 centímetros, el modo de adquisición fue el StreetMap, la órbita es ascendente, la polarización es la doble, HB y HH, y el nivel de procesamiento que se utilizó fue el Single Look Complex. Entonces, ahora unas cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con este satélite y en esta zona es que al trabajar en banda L se va a tener poca influencia por los cambios atmosféricos, debido a que el efecto de la refracción en la fase topográfica depende inversamente de la longitud de onda, por lo que va a haber menos las perturbaciones atmosféricas que en las bandas más cortas, como en la banda X o en la banda C. Por otro lado, al ser una zona muy árida, no se encuentran cuerpos de agua ni vegetación que nos afecten a la coherencia interferométrica, ya que la decorrelación temporal depende de la estabilidad del suelo entre ambas adquisiciones, que esto se puede ver afectado por la actividad del hombre o por la variación de la humedad del suelo. Esto también depende de la ocupación del suelo, si hay urbanización o cobertura vegetal, y también depende de la estación del año en la que se obtienen estas imágenes, porque eso nos va a afectar en el estado de la vegetación y en la cobertura de nieve, por lo que en este caso va a haber menos cambios en el tiempo. Y después otra cuestión muy importante es que la perpendicular crítica para el SAOCOM es aproximadamente de 10 kilómetros, y esto es muy importante ya que la decorrelación geométrica va a depender de esta base perpendicular, y esta a su vez de la altura de ambigüedad, de la cual va a depender después la cantidad de franjas que vamos a obtener en el interferograma. Entonces, según la ecuación que nos relaciona esta base y esta altura de ambigüedad, se va a tener una mejor resolución altimétrica si esta línea de base es bastante larga, pero hay un límite crítico por el cual se va a generar un ruido en la fase, ya que muchas franjas en el interferograma después hacen complicado el desenrollado de la fase. Entonces, para concluir esta introducción, a la hora de generar un modelo digital de elevaciones, hay que tener en cuenta que la decorrelación, la temporal y la geométrica, van a
inducir un ruido en la medición de la fase. Entonces es conveniente elegir un intervalo de tiempo lo más corto que se pueda y con una línea de base lo más cercana a la crítica, y que no se pase de la crítica, así no nos afecta después la coherencia interferométrica. Entonces ahora vamos a pasar a mostrar el workflow de trabajo. Vamos a comenzar por importar los productos en el Snap, después hacer la corregistración de estos productos, el cálculo del interferograma, el filtrado del interferograma, el desenrollado de la fase, la conversión de esta fase a la altura, después se hace la geoproyección y después se exportan estos productos en los formatos que después vamos a utilizar en el QGIS y el Google Earth. El primer paso, entonces, como dije antes, vamos a importar las imágenes, las master y las slave en el Snap, en el formato del SAOCOM, y algo que yo después hago siempre es guardar estos productos en el formato del Snap, así nos ocupa mucha menos memoria, y después lo que hago es extraer la polarización con la que voy a trabajar, así nos ahorramos también mucha memoria y por ende más tiempo, ¿no? en el trabajo. Y después una herramienta que a mí me parece muy interesante es esta, donde acá me muestra cuál va a ser la master y cuál va a ser la slave en mi proceso interferométrico. Y como podemos observar, la base perpendicular es cercana a la crítica, y como dije antes, cuanto mayor es la línea de base, mayor va a ser la cantidad de franjas, y entonces va a ser mejor la resolución altimétrica. Y como acá se puede ver también, no es mucho más grande que la crítica, lo que eso nos llevaría a una de correlación geométrica y a una pérdida de la coherencia. Y acá podemos ver las dos imágenes de intensidad, la de la master del 26 de abril y la slave del 10 de abril, ambas en la polarización HH. Y se ven así de alargadas, porque están en escalas distintas de rango y azimut. Entonces, para seguir con el segundo paso, se hace la corregistración de las dos imágenes, que esto consiste en encontrar los puntos de anclaje entre ambas imágenes. Entonces lo que hace el software es calcular las transformaciones que se necesitan efectuar en la slave, así coincide con la master a nivel píxel, que eso es lo que hace la corregistración gruesa, y luego la remuestrea, así la deja coincidente a nivel subpíxel, que eso es lo que hace la corregistración fina. Y algo que yo recomiendo hacer en este paso es aumentar el número de puntos de control y controlar, en este caso no, porque estamos en el medio de la puna, pero es controlar que esos puntos de control estén en tierra, si es que alrededor de nuestra imagen hay cuerpos de agua, y realizar una corregistración gruesa si no se aplican las órbitas precisas, como es el caso, por ejemplo, de las imágenes Sentinel o las de Earth, que como este software es de la ESA, es como que ya viene un workflow en donde te incluye actualizarte las órbitas de forma más precisas.
Bueno, entonces el siguiente paso, una vez que ya está listo el corregistro, se puede crear una imagen RGB usando la intensidad de la máster en la banda del rojo y la intensidad de la slave en la banda del verde, y la idea es que se vea bastante en amarillo, ya que eso nos va a indicar que la corregistración fue óptima, ya que esto nos da eh, una, una idea de después cómo nos va a dar la coherencia. Las zonas en las que se ven medias verdes es donde hubo cambios, y las zonas donde hay rojo es donde no se encontraron datos. Y acá se puede ver, si se puede apreciar, en estos bordes rojos fueron las zonas en donde las dos imágenes no coincidieron en el corregistro. Entonces, ahora yo lo que recomiendo hacer es hacer un subset recortando la zona de interés, en este caso la zona de la caldera que está por acá, ya que esto nos va a servir como para después ahorrarnos un montón de tiempo y un montón de memoria a la hora de hacer el desenrollado de fase y el cálculo del interferograma. Uy, disculpen. Bueno, y ahora vamos a pasar al cálculo del interferograma, que lo que se hace acá es restar la fase, píxel, esta píxel entre la master y entre la slave. Entonces, en este caso, yo recomiendo subir este grado de interpolación de órbita, que lo que hace es mejorar la calidad de la información orbital para el cálculo de la línea de base, y también subir estos parámetros de tierra plana, que lo que hace acá es remover la fase de referencia del elipsoide para que nos quede un interferograma topográfico, ya que el SAR, por la geometría que tiene, produce unas franjas por esta diferencia de altura, y también una secuencia de franjas que están igualmente distanciadas entre sí, que esto lo que produce es como un efecto de cuña que hay que sacar. Entonces, lo que vamos a obtener es una imagen de coherencia y una de fase. Que en este caso lo que se observa es la fase que viene de la topografía, de la deformación, y dependiendo de la longitud de onda del sensor, de la atmósfera. Recordemos que cuanto más chica es la longitud de onda, mayor cantidad de franjas va a haber, o sea, mayor sensibilidad a la topografía vamos a tener, ya que la densidad de franjas nos habla justamente de la topografía. Entonces, estos colores que vemos acá son los que tienen que ver con los valores de fase entre menos pi y pi, que son los colores del espectro. Y si tengo muchas franjas, como en estas zonas, es porque tengo cambios de fase, o sea, hay cambios de altura. Y menos franjas, como en esta zona, nos indica menos pendiente. Y las zonas en donde no hay franjas y encontramos ruido son las zonas donde no hubo coherencia. ¿Y qué es entonces esto de la coherencia? Es cuando las dos ondas que viajan de cada una de estas imágenes conservan esta diferencia de fase. Entonces, si la coherencia baja mucho, el interferograma va a empeorar, y la velocidad con lo que esto sucede va a depender del blanco al que se apunta y de la longitud de onda.
como, por ejemplo, la vegetación va a perder mucho más rápido la coherencia que las edificaciones o que la roca. Y longitudes de onda más largas, como la del SAOCOM, suelen ser más coherentes que las de onda corta. Entonces, las zonas más claras, como se puede apreciar acá en la zona de la caldera, que es justamente la zona que nos interesa, son las zonas donde hubo menos cambios en el blanco, por lo que el dato interferométrico va a ser más confiable. Entonces ahora vamos a pasar a la parte del filtrado, que lo que se hace es mejorar el interferograma filtrando un poco el ruido. Se usa un filtro adaptativo que lo que hace es quedarse con las frecuencias que predominan en la fase interferométrica, desecha lo que es el ruido y se queda con la información que le es útil, y así después también va a facilitar el desenrollado de la fase. Pero hay que tener ojo con esto porque no hay que filtrar mucho, ya que hay que conservar el patrón de las franjas, ¿no? Es como se ve acá, una vez filtrado, el patrón aún se conserva. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a uno de los pasos más importantes, que es el desenrollado de la fase, que esto consiste en encontrar cuál es ese número entero de ciclo para el cual se corresponde estas franjas, y reconstituir una superficie de fase continua. Entonces, para conocer estos valores absolutos de fase, que viene en ciclos de 2π, y transformarlos después a, a elevación, es necesario desenrollar la fase para sacar esta ambigüedad de 2π. Y de acá la importancia de la base perpendicular, que como dije antes, es inversamente proporcional a la altura de ambigüedad, que es la que me genera este cambio de fase de 2π. Entonces, cuanto mayor es la base a perpendicular, más franjas yo voy a obtener para un mismo salto de altura. Y como dije antes, ojo, porque más grande que la crítica nos va a generar ruido en la fase, y por lo tanto va a complicar el desenrollado de la fase. Entonces, bueno, bueno, voy a hacer lo más rápido que pueda. Entonces, bueno, lo que se hace en esta primera instancia es exportar unos archivos que después va a necesitar el SNAFU como para hacer el desenrollado de la fase. Hay dos maneras de hacerlo. Una es a través del SNAP, donde se elige el archivo de entrada, que es uno de los que se creó anteriormente, hace el desenrollado de la fase y nos avisa cuando esto ya concluyó. Otra forma de hacerlo, que esto se puede hacer cuando, por ejemplo, la máquina no tiene suficiente memoria, o cuando la imagen es demasiado grande, o cuando no tenemos mucho tiempo. Bueno, esto es una forma de hacerlo mucho más casero, que lo que se hace básicamente es abrir uno de los archivos de configuración que se creó en el paso anterior. Se copia una de esas líneas y se abre la terminal de trabajo, se la pega ahí, nos hace el desarrollado y listo. Después nos avisa cuando termina. Una vez que esto concluye, hay que importar este resultado en el SNAP, así
así sigue con el procesamiento. Y ahora lo que se obtiene es una imagen fase desenrollada en rango oblicuo, que es una imagen proyectada en el plano de iluminación del radar. Entonces se pueden llegar a observar algunas discontinuidades que estas se dan en las zonas donde hay alta coherencia, al lado de zonas donde hay baja coherencia, como se pueden observar acá, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora lo que se hace es la conversión de la fase topográfica a altura elipsoidal, que lo que se hace acá es transformar esos valores de fase absoluta a elevación. Entonces, recordando la ecuación que nos vincula la fase con la altura para el caso donde no hay deformación, no hay atmósfera, ni errores orbitales, esto no nos da una información de una altura absoluta, sino que es de las alturas relativas entre los píxeles de la imagen. Entonces nuestro modelo está como flotando y es por eso que hay que usar un modelo externo para poder pinchar esas alturas y referirlas a una altura absoluta y así llegar a un modelo con alturas en geometría de radar. Entonces, acá yo el que utilicé fue el del SRTM de un segundo arco de 30 metros, que está referido al elipsoide, eso es importante tenerlo en cuenta, porque estamos trabajando con alturas, pero también se puede usar alguno externo, como por ejemplo el del IGN, que está referido al geoide. Siempre hay que tener en cuenta con qué tipo de alturas estamos lidiando y a cuáles después vamos a querer llegar. Entonces, el último paso es la corrección del terreno con un DEM externo, que vamos a usar otra vez el que usamos en el paso anterior, que esto lo que hace es geocodificar la imagen para llevarla de las coordenadas del radar a un sistema cartográfico para pasar de la geometría del radar a la geometría del terreno, haciendo una proyección conforme, o sea que me conserva los ángulos. Y en este paso es donde podemos encontrar la resolución espacial del DEM, que en este caso es de 8.3 metros, y algo que yo recomiendo hacer también es exportar este DEM, el externo que usamos, como para después hacer una comparación. Finalmente, acá podemos observar el modelo que lo exportamos en GeoTIFF y exportamos el del SRTM como para poder hacer una comparación como esta que les muestro acá, que lo que se hace es restar un modelo, un modelo del otro, y a través de la información de los píxeles vamos a poder observar estas diferencias en metros entre ambos modelos. Otra herramienta que puede ser útil acá en el Snap es que se puede crear como esta suerte de mapa de sombras. Después se pueden obtener los valores estadísticos y el histograma, y acá vamos a encontrar el valor mínimo y también el máximo de la altura elipsoidal en metros del modelo. También otra herramienta que puede ser útil acá en Snap es que se puede hacer un perfil insertando unos puntos o una línea. Yo la hice acá en la zona de la caldera, y si no, se puede también importar un archivo shape de puntos o de línea. Ahora en el Google Earth se puede importar el archivo en KMZ, y acá se ve ya de una forma más atractiva, porque ya lo estamos viendo sobre la capa del Google Earth, y se ve también acá en la leyenda las graduaciones de las alturas elipsoidicas de este modelo. Después también se puede hacer en el Google Earth un perfil atravesando una ruta en una zona de interés, como la zona de la caldera, y a medida que nos vamos moviendo acá en la ruta, nos va indicando cuál es la altura elipsoidal en ese punto y el porcentaje de la pendiente. Bueno, para concluir así rápido voy a mostrar los productos que se pueden obtener en el QGIS
como por ejemplo el mapa de sombras, importando la capa como archivo raster, al QGIS podemos configurar los valores de máximos y de mínimos usando la precisión real de nuestro modelo. Ajustamos el renderizador y en la parte de la transparencia, cuando nos pregunta qué hacemos con los valores que no tienen datos, le ponemos 0 porque si no nos va como a renderizar acá todo alrededor y nos va a quedar como una mancha que no. Entonces después, para hacer el mapa de sombras hay que duplicar esta capa, elegimos como el tipo de renderizador el mapa de sombra y ajustamos el azimut y la altitud, y en la parte de la transparencia opacamos esta capa, así se aprecia mucho mejor el relieve del modelo. Otro producto que se puede obtener es uno vectorial, como son las curvas de nivel, ajustando el intervalo de nuestra preferencia entre las curvas de nivel y el desplazamiento, agregando las etiquetas y ajustando la paleta de colores, y después exportándolo como un archivo shape. Bueno, después otro producto que se puede hacer también es un perfil, insertando una línea que es temporaria, o si no también importando algún archivo shape de puntos o de líneas. Se puede observar acá el perfil de la caldera, y algo que se puede hacer acá también es agregar otras capas como otros modelos o lo que nosotros queramos, así hacemos una comparación de este perfil en distintas capas. Y por último, se puede hacer también un mapa en 3D, así se puede apreciar de distinta manera en relieve el modelo que se generó. Y bueno, para concluir, voy a hacer unos comentarios así rápido. En primera instancia, siempre intentar trabajar con archivos lo más chicos que se pueda, ya sea a la hora de hacer algún subset o a la hora de extraer algunas bandas que no nos sirvan y quedarnos nada más con las que nos importan, como la polarización, como la coherencia, como la fase, etc. Y también a la hora de guardar los archivos en los formatos que nos hacen mucho menos pesados los archivos. Así de esta manera nos ahorramos mucho tiempo, nos ahorramos mucha memoria y después nos ahorramos de renegar a la hora de hacer el desenrollado de la fase. Después recordar que una base temporal es mejor si es lo más chico posible, para evitar la decorrelación temporal. La base perpendicular lo más grande posible, sin pasar la crítica, para evitar la correlación geométrica. Longitudes de ondas largas para evitar la decorrelación atmosférica. Tratar de utilizar las polarizaciones de potencia máxima y calibración absoluta como la HH o la BB. Recordar que a mayor longitud de onda, menor sensibilidad a la topografía, pero a su vez mayor longitud de onda nos implica también un menor cambio temporal. Con respecto a la coherencia, hay que considerar el uso y ocupación de suelo, la estación del año, la base temporal, la base perpendicular, la longitud de onda y las condiciones meteorológicas. Con respecto a las alturas, verificar o modificar el sistema de referencia vertical. En este caso, cuando utilizamos el DEM del SR-STM, cuando se proyecta después el modelo a UTM o a Gauss-Kruger, las alturas no sufren modificación, por lo cual aún son referidas al elipsoide. Tener en cuenta también la elección y asignación de un modelo geoide para la posterior referencia altimétrica del modelo digital de elevaciones. En Argentina acá se usa el AR 16, que se puede encontrar en la página del IGN. Se recomienda después validar este modelo con puntos relevados en el terreno, disponiendo de una distribución
homogénea de los puntos de control en la zona de estudio, y corroborar también que estos puntos de control estén en las mismas alturas que el modelo. Recordar que el GPS mide las alturas elipsoidicas. Y por último, realizar un ajuste planimétrico del modelo para llevar las alturas a valores comparables con los obtenidos en el terreno. Bueno, al final llegué con la voz. Bueno, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, bueno, nada, escucho. No, buenísimo, felicitarte, Aileen, muy buena tu presentación, muy útil este paso a paso de generación del DEM, y sobre todo me gustaron mucho los tips, las sugerencias que diste al final para reducir errores y optimizar la generación del DEM. Sobre todo vos que sos agrimensora, diste algunos tips muy piolas para modelos digitales, así que felicitaciones. Sí, Bueno, Aileen, yo te haría una pregunta que ya la conozco la respuesta, pero quizás a los alumnos les venga bien. ¿Por qué generar un DEM si ya existe un DEM, digamos, hecho a nivel mundial? Y bueno, porque obviamente, como estuve explicando con el tema de las longitudes de onda y las de correlaciones y demás, no es lo mismo hacer un DEM en un momento del año, o para una zona, o con un tipo de satélite, o con un tipo de onda. O sea, va a depender de un montón de factores cuál es la resolución de nuestro modelo a la hora de elegir las imágenes, de elegir el satélite, de elegir la onda de ese satélite, de elegir también la época del año con la que vamos a trabajar, y después también de lo que nosotros, el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nosotros queramos estudiar, vamos a necesitar de mayor o menor precisión. Ok, o sea que cuando uno está haciendo un trabajo y se da la oportunidad de hacer su propio modelo digital, te va a dar unas ventajas increíbles con respecto al mundial, ¿no? Sí, 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 seguro, porque además el que estamos usando acá como para, como expliqué antes, pinchar, digamos, este modelo al terreno, el SRTM tiene una resolución de 30 metros, y nosotros acá estamos generando otro con una resolución mucho mejor. Entonces, esto va a depender también del objetivo de nuestro trabajo, el para qué nosotros necesitamos mayor resolución o menor resolución. Ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos con la siguiente exposición.